compartimos el análisis de Nelson Villarreal y los aportes del filósofo vasco Daniel Innerarity. Bien, muchas gracias. Un placer realmente estar aquí en esta columna con ustedes. Ya hicimos una columna en torno a democracia e inteligencia artificial y justamente se dio del lunes 25 al 27 de septiembre la segunda cumbre de futuros, que es el encuentro mundial de parlamentarios y parlamentarias, y estuvo centrado en esa temática, en cómo abordar el impacto de la inteligencia artificial para la democracia y para lo que implica la gestión de gobierno, para la gobernanza, en la medida que está tomándose cuenta de que trasciende, trastoca y genera realidades distópicas o utópicas, que es las que hay que pensar de alguna manera, ¿no? Y vamos a dar inicio a este tercer día. Nuestro invitado especial, Daniel Innerarity, no precisa presentación. Creo que la mayoría de nosotros nos hemos nutrido con sus libros, sobre todo los últimos, La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa, Políticas para perplejos, Comprender la democracia, Una teoría de la democracia compleja, Pandemocracia, La sociedad del desconocimiento y, por último, La libertad democrática. Todos sabemos lo que significa Daniel Innerarity para este gran tema de la democracia en estos tiempos. Así que, sin más, no le voy a sacar ni un segundo a Daniel, tiene la palabra. Buenos días, good morning everyone. Antes que nada quería agradecer a Rodrigo Goñi, al diputado Goñi y al equipo de organización el que me hayan querido invitar a esta cumbre mundial sobre un tema tan importante, un tema tan querido personalmente por mí como es la dimensión del futuro de la democracia, y ante un público tan distinguido, al que admiro mucho porque creo que ustedes se dedican a la parte de la democracia más interesante, que es a la democracia que está por venir y a cómo la democracia gestiona el futuro. Bien, yo voy a dividir mi exposición en dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar, voy a tratar de explicar a qué se debe que las democracias tengan tantas dificultades a la hora de gestionar sus futuros. Y en segundo lugar, me centraré en un caso muy concreto, que es la gobernanza algorítmica, la identificación de nuestras preferencias a través de todos los mecanismos algorítmicos, y plantearé también qué problemas plantea esto en relación con nuestros futuros personales y colectivos. Es lo que hablábamos nosotros en las veces anteriores, que realmente es un tema vigente y que lo tenemos que tener en cuenta, a pesar de que esto ya empezó hace tantos años, lo de la inteligencia artificial, tal vez no con ese nombre, pero realmente ya estaba en funcionamiento y ahora lo tenemos todos incorporados, me parece, desde los más chicos hasta los más grandes, como que están adentrándose en el tema. Sí, capaz que es bueno distinguir, ¿no?, lo que es el mundo virtual, lo que es la inclusión digital, lo que es la incorporación de la inteligencia artificial a las distintas actividades, el mercado, la educación, pero el fenómeno que estamos viviendo hoy tiene disruptivamente un carácter distinto, puesto de que se presuponía que el desarrollo de la inteligencia artificial iba a tener un impacto, como la ciencia ficción nos mostraba, hacia el 2050 o el 2030, donde tendría autonomía propia la inteligencia artificial. Pero hoy se habla que en el 2025 ya va a haber autonomía de la inteligencia artificial, y esto provoca entonces un gran cuestionamiento, puesto que todos hemos escuchado a los grandes CEO de las transnacionales que producen esta tecnología pedir frenar un poco para ver cómo se va a manejar. Evidentemente que desde la perspectiva de ellos, más que uno supondría que tiene que ver con el cuidado del humano, tiene que ver mucho con el conflicto comercial. Sin embargo, también dinamizó en los parlamentos la urgencia inevitable de que si no hay regulaciones sustantivas, ahí sí el poshumano y lo distópico se va a transformar en una realidad.
pero esto no es el único escenario posible, y esta es la clave, digamos, ¿no? Este encuentro o cumbre mundial buscó poner parámetros que vienen algo retrasados, porque si suponemos que hace 10 años se iba a pensar de que la inteligencia artificial adquiría autonomía en el 2050, y ya hace 5 años se supuso que era en el 2030 y ahora se habla que es el 2025, capaz que la semana que viene nos encontramos con que la inteligencia artificial ya nos dice lo que va a hacer con el mundo, digamos, ¿no? Y esa sería la distopía. Entonces la clave, ¿no?, de este encuentro fue que por un lado hubo un abordaje de los futuros, ¿no? Y por eso se llama en plural. Los futuros pueden ser distópicos o los futuros pueden ser utópicos. Los futuros son realistas en la medida de que nos apropiamos desde el presente de las condiciones, las consecuencias que tienen. Y ahí, bueno, vieron bastantes analistas que vale la pena ingresar al link del Parlamento. Fue convocado por el Parlamento uruguayo, y bueno, como marco me parece bueno dar cuenta de que es el segundo encuentro. El primero fue en Finlandia y el segundo es en Uruguay, y eso también es de virtud para Uruguay porque tiene una estabilidad institucional y democrática. La cumbre fue presidida, en el caso de Uruguay, por el diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional, y la vicepresidenta de esa comisión, la senadora Silvia Nane del Frente Amplio, lo que muestra también que gobierno y oposición tenían muy claro que esta cuestión es sustantiva y debe ser política de Estado el cómo abordarlo. Claro. Si entramos a desagregar qué sucedió en esta cumbre, decíamos, primero hubo los análisis de las consecuencias que la inteligencia artificial en perspectiva y prospectiva, es decir, hacia adelante, podría tener si se dejara librada a sí misma, ¿no? Y entonces hubo todo un análisis distópico, es decir, bueno, lo que muchas veces la ciencia ficción o las películas nos muestran, y de hecho, bueno, ahora se está dando que hay una película que se está inaugurando ahora, ¿no?, en los cines, que se llama Inteligencia Artificial, y muestra lo distópico, digo, ¿no? O sea, una guerra provocada por la inteligencia artificial. Y ese es un escenario posible, que la inteligencia artificial adquiera autonomía y tome decisiones últimas en función de objetivos que puedan ser ya cargados por el propio humano con el interés de la dominación. Y ahí surgió entonces un diálogo entre filósofos, ingenieros, ingenieras, innovadores, ¿sí? Sociólogos, antropólogos, que plantearon las consecuencias que tiene en la medida que el ser humano no toma cuenta de que la decisión es la clave. ¿Quién toma la decisión? Entonces el problema no pasa a ser la inteligencia artificial, sino el caos global que hoy tenemos en la toma de decisiones, ¿no? Es decir, la realidad es que cuando se dio las bombas nucleares, hubo un acuerdo relativo de poderosos para cómo manejar el tema y no llegar a una hecatombe nuclear. Entonces, uno de los parámetros es llegar a un acuerdo global respecto a la inteligencia artificial que evite justamente una hecatombe, ahora sí, de una inteligencia creada por los humanos que nos sume a nosotros y nos hace dependientes. Ya no solo a los más vulnerables, a los más pobres, a los excluidos, que es lo común y tradicional que ha tenido la historia de la humanidad y del capitalismo, sino a aquellos que también tienen el poder de alguna manera, que es lo que de alguna manera está generando la reacción, que esto no va a ir contra solamente aquellos que están en situación de mayor dependencia, en la que nos podemos encontrar todos los que estamos aquí, sino aquellos que tienen poder de alguna manera, ¿no? Y entonces eso de las películas de la ciencia ficción, que los grandes inversores y grandes decisores ven el espectáculo de robot que los terminan eliminando a ellos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí toda una cuestión que evidentemente, aunque parezca de ciencia ficción, puede ser un escenario posible, y lo que está planteando es, bueno, en un contexto de guerra, porque también una de las cosas que queda claro que en esta cumbre mundial no estaba ni presente ni China,
ni estaba presente Rusia, ni estaba presente Israel, países que producen inteligencia artificial, ¿sí? Como también lo produce la Unión Europea, lo produce Japón, lo produce Estados Unidos. Entonces estaban presentes Europa, el sudeste asiático, África, las Américas, pero ya en ese quiebre global donde Naciones Unidas ha generado una llamada de atención a través de Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, de la inmediatez que esto tiene, digamos, ¿no? Ya no de poder darse los tiempos para poder construir los mecanismos de regulación.